Esta sesión la, bueno, la estoy grabando directamente sobre el ordenador, sobre la pantalla del ordenador, porque voy a utilizar una serie de softwares que difícilmente van a quedar bien grabados si utilizase el Connect, ¿no? Bien, el objetivo de la sesión es básicamente el instrumentalizar algo que es bastante difícil, ¿no? Que es la planificación y el presupuesto de un proyecto basado en las TICs. Entonces, ¿por qué es difícil? Es difícil, en principio, porque no resulta complicado calcular tanto el coste en tiempo como en dinero de algo que posiblemente no se ha hecho anteriormente suficientes veces. O sea, no ha sido un proceso repetitivo, sino que realmente es un proceso, tiene componentes muy importantes que son novedosos y por tanto se tiene poca experiencia con respecto a las variaciones o a las dificultades que te puedes encontrar por el camino, ¿no? A la hora de hacerlo. Por tanto, el grado digamos, el grado de incidencias que pueden estar presentes en la planificación o el presupuesto se ha de contar siempre que es un nivel alto, ¿no? Al mismo tiempo, también ocurre otra cosa, que todos los presupuestos van a la baja, o sea, siempre el presupuesto lo has de ajustar mucho, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que dar muchas prestaciones, ¿no? En el software que haces. Claro, las dos cosas se contradicen, ¿no? Y inicialmente puede parecer que lo puedes conseguir, ¿no? El equipo lo puede conseguir, pero después siempre acaba pues habiendo unas ciertas dificultades o bien para cumplir con el calendario o bien para cumplir con el presupuesto. Eh, yo creo que la situación de este tipo de proyectos es crónica, o sea, tiene una única solución buena. Eh, Muchas veces, bueno, en algunas ocasiones lo hemos comentado, equipos de producción, que, bueno, que podríamos copiar bastante la manera de proceder de las empresas de comunicación y publicidad. Empresas de publicidad funcionan a base de cuentas. O sea, tú me abres una cuenta, me pones aquí tanto dinero y yo comienzo a trabajar. Cuando haya gastado el dinero, te pediré más dinero. O sea, proceder de esa manera, o esa manera de presupuestar o de trabajar es propia, pues bueno, de empresas de comunicación y empresas, pues por ejemplo, bufetes de abogados. Bufetes de abogados empiezan pues con una provisión de fondos y a medida que va desarrollándose el proceso, pues van pidiendo más fondos o no. Eh, ¿Por qué funcionan de esa manera este tipo de empresas? Pues muy posiblemente porque el grado de volatilidad o de inseguridad con respecto a las potenciales planificaciones es muy bajo. Y como es muy bajo y pueden haber muchísimas incidencias, ya no hace falta hacer un esfuerzo para preverlas y planificarlas, sino que sencillamente se van asumiendo, no asumiendo en función del coste y en cada momento, ¿no? Cuando se produce. Son fórmulas diferentes. En todo caso, lo que es el desarrollo de las TIC tiene una herencia profunda, tiene herencia de las dos partes, ¿no? O sea, de la parte de los audiovisuales y los medios, de las producciones de medios, que funcionan bastante con este criterio, a pesar de que puedan haber se inicien con presupuestos y es habitual pues que hayan desfases en el presupuesto bastante elevados en este tipo de producciones, ¿no? Podemos poner como ejemplo cualquier película. Hay muy pocas que se ajusten al presupuesto, ¿no? Me parece que uno de los pocos que se ajustaba era el Hitchcock. Pero bueno, no lo sé. En todo caso, es un ámbito en el que sí que es posible pues, que hayan muchas variaciones en el presupuesto, ¿no? Por lo menos no se contemplan como una cosa tremendamente irregular. Puede ser un inconveniente, pero no es un defecto grave, por lo menos, ¿no? Pero la otra rama de la cual se hereda en las producciones TIC es de la ingeniería, y en la ingeniería esto es claramente un defecto. O sea, una falta de previsión o de planificación es un defecto. Por tanto, estamos a caballo entre las dos cosas. O sea, no sabemos muy bien. Cuanto más la aplicación más cercana al arte es, o a los aspectos creativos, más fácil que las incidencias se puedan producir, ¿no? Y más fácil que sean justificables estas incidencias.
Yo me estoy acordando ahora todo el rato cuando explico esto de la película El Titanic. La película El Titanic estuvo a punto de arruinar a James Cameron porque se salió del presupuesto una barbaridad, o sea, era un presupuesto elevadísimo y él lo multiplicó por N, ese presupuesto. Y entonces la disyuntiva era, si no acabamos la película perderemos más que si la acabamos gastando mucho más dinero, ¿no? Y al final resultó ser una gran película, ¿no? Pero claro, la desviación del presupuesto, o sea, para conseguir ese resultado de gran película desde el punto de vista artístico, tuvo que destrozar totalmente la planificación desde el punto de vista industrial, ¿no? Entonces, bueno, en esta circunstancia nos encontramos y se encuentran o sea, en un nivel muy alto, muy elevado, las empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas difícilmente pueden hacer planteamientos de valor añadido o de aprovechar mucho lo que tienen previo, ¿no? O sea, cada proyecto, lo más fácil es que cada proyecto para una empresa pequeña sea un nuevo proyecto. Y en cambio las grandes tienen más capacidad para poder utilizar recursos o procesos o modelos previamente utilizados, ¿no? Y que tienen una cierta garantía de éxito y que la gente está entrenada en ellos, ¿no? Bien, el enfoque que yo hago es para una empresa pequeña, o sea, una empresa mediana pequeña. Aquí en España se salía ayer publicado que el 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados. O sea, somos, digamos, toda la actividad se basa en la empresa en gran medida familiar. O sea, familias que montan una empresa y tiran adelante un negocio, sea de la índole que sea, ¿no? Y hay algunos, pues posiblemente que tienen muchísimo éxito, pero siguen manteniendo, digamos, un número de empleados muy reducido, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las TIC, ¿no? Las TIC es un buen sector para montar pequeñas empresas. Y pueden ser más especializadas o no, o sea, actualmente se puede escoger mucho con una gran facilidad entre una empresa que solo vende un producto, que lo ha desarrollado y es propio, o sea, no vende el producto de otros, sino el producto propio, a empresas que pueden estar vendiendo sobre todo servicios más que productos, ¿no? O sea, que se dedican a desarrollar productos para otros, ¿no? Y todas ellas pueden ser empresas pequeñas, con un nivel, digamos, de empleados muy bajo. Bien, he dividido la presentación en dos partes, la grabaré en dos trozos y lo importante de dos ficheros diferentes que los podéis descargar, lo importante de esto es el instrumento. O sea, me ha llevado mucho trabajo adecuar instrumentos que ya tenía y que son reales. O sea, los diferentes documentos que yo os colgaré en el blog son documentos reales, o sea, no son ficticios, o sea, son documentos reales. Lo que pasa es que, bueno, he tenido que, en algún caso no he traducido todo el catalán, sí estaban en catalán, pero bueno, se pueden entender bastante y el concepto se entiende. He traducido lo más importante para que se pudiera entender. Y en otros casos he tenido que, pues, borrar nombres o disimular nombres, etcétera, para que no se vieran datos que pueden ser personales, ¿no? Pero además, para darle un carácter más o menos didáctico, pues los he tenido que modelar un poco. Los instrumentos los voy a dar, o sea, ahora veremos un PowerPoint, pero yo saltaré al instrumento real porque si no, no se va a poder ver bien, ¿no? Entonces, esos documentos que os envío son documentos que se pueden utilizar, los podéis utilizar tanto para el proyecto como para potenciales proyectos reales que podáis hacer después, ¿no? O sea, yo creo que son buenos instrumentos. A partir de ahí, y dada la circunstancia o la condición en la que se desarrolla, el tipo de proyecto que se desarrolla, pues lo modeláis, variáis alguna cosa y lo adaptáis a la situación real en la que os encontréis, ¿no? La intención es esa, o sea, es manejar conceptos y criterios, pero siempre apoyados en una serie de instrumentos que te permiten resolver un problema que es real, ¿no? Bien, la primera parte son más los instrumentos, es más conceptual, ya veréis que algunos de los instrumentos aparecen, ¿no? Y la segunda parte es una aplicación, o sea, yo he cogido como ejemplo cosas que sean reales, ¿no? Y que vosotros podáis ver el resultado de eso y que además se adecúen tanto en presupuesto como en planificación a lo que ocurrió en plazo de tiempo, etcétera.
y por en medio iré pues explicando algún concepto que desde mi punto de vista son en este escenario de empresas pequeñas y digamos con problemas para la gestión tanto de los recursos y de los presupuestos, pues esas características particulares, de qué manera uno se puede manejar, conceptos, los cuales pues bueno, vamos a poner por delante un criterio delante de otro, priorizaremos para poder sortear las potenciales dificultades que nos podamos encontrar. Bien, la primera parte, instrumentos. Este cuadro ya lo tenéis, es un cuadro que yo creo que es importante, yo lo publiqué hace un tiempo, lo he adaptado un poco, y entonces es fundamental esto. Es fundamental, ¿por qué motivo? Porque una empresa pequeña tiene un número de empleados pequeños, en cambio los roles son muy distintos. O sea, aquí fijaros que es un cuadro que cruza perfiles con roles. Y vuelvo a repetir un poco el concepto. ¿Qué quiere decir? Nosotros los perfiles los tenemos ahí, los tenemos en la columna esta de la izquierda, ¿vale? Estos son los perfiles. Y el rol que puede ocupar cada perfil lo tenemos en las filas, en cada una de las columnas, ¿no? En la fila de arriba. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros encontramos una celda en verde, quiere decir que es habitual o es frecuente, no es que sea una regla, pero es lo más frecuente, lo más posible, ¿no? Esto que se expresa aquí. Un productor hace bien de productor, que sería el cuadro este de aquí de la izquierda. Esto es evidente, uno hace bien de sí mismo, ¿no? Ahora, va a hacer muy mal un productor de locutor, de experto en contenido, va a hacer muy mal seguramente de analista. O sea, los naranjas significan que son compatibles, que es raro, o sea, por la experiencia, es raro que exista esa. Y el blanco significa que podría ser, depende de la formación, o sea, un productor puede tener formación de arte o formación técnica, puede ser un administrador de empresas. Nosotros, en el equipo del laboratorio, hemos tenido productores que eran biólogos, lo he explicado en alguna ocasión, no tiene nada que ver. Un biólogo con las TICs, inicialmente, ¿no? Pero depende del perfil previo que tiene y depende de lo que se aprende en el proceso, que bueno, que puede jugar un papel o otro. ¿Por qué es importante tener presente esta tabla? Bien, porque como hemos dicho antes, nuestra empresa no es de 30 y pico personas, sino que es de 10. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el productor hará de director de arte, de productor de sonido, de guionista interactivo, o sea, va a ocupar más de un rol. Y por tanto tenemos que tener claro cuál es el factor de conversión de cada perfil, ¿no? O sea, qué otros lugares puede ocupar. ¿Y por qué es importante tener presente esto? Es importante para evitar precisamente colapsos en tareas críticas. Hay un modelo de gestión de procesos de los que se habla mucho, ya hay otros posiblemente más actuales, pues es el Lean Project, ¿no? La cadena crítica en los procesos, ¿no? Identificar cuáles son las tareas críticas. Generalmente las tareas críticas son aquellas en las cuales se puede producir un colapso del proceso. Un colapso del proceso, ¿qué significa? Que se para. Por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente con SACIR y el Canal de Panamá es una amenaza de colapso en el proceso. Claro, colapsar el proceso, detener el proceso en un punto genera, un abanico de problemas derivados de eso y, sobre todo, produce muchas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué manera tenemos las pequeñas empresas de evitar el colapso? Ya lo veréis después cuando veamos la planificación del ejemplo. Es poder cubrir el exceso de trabajo que tiene un recurso en un momento dado, que podría detener toda la cadena, poder cubrirlo con otro recurso. Pero ahora somos 10 en esta empresa, por tanto el otro recurso es uno de los 10, o sea, no vas a ir a incrementar el gasto y buscarlo fuera de ese recurso, por tanto has de tener preparados otros recursos para poder hacer parte del trabajo de uno. Esta figura de comodines es fundamental. En una empresa de 10 personas, las 10 personas han de poder ser comodines en algún nivel. Pues bien,
En general, los perfiles que se adaptan más a jugar como comodín, que cuestan menos esfuerzo formarlos para hacer tareas de otro perfil, son aquellos que su cruce en esta tabla es un verde. Y un error grande puede ser cuando tú prevés que eso ocurra en un cruce de color naranja. En los cruces de color blanco, pues podría ser o podría no ser, dependiendo de cuál es digamos, las características de cada una de las personas. Esto hay que tenerlo previo antes de hacer la planificación. Hay que tener, o sea, el equipo que formas ha de ser un equipo con estas características. Las personas que están muy concentradas, o sea, muy especializadas en una tarea, has de tener muy claro, generalmente son un problema en empresas de este tamaño. Son un problema porque en el caso de que tengan un colapso, difícilmente traspasarán parte de su trabajo a otro. ¿Vale? Porque pues, la misma especialización de esa persona ya te dice que es difícil o imposible. Y por otra parte, si les falta, o sea, si les sobra tiempo, tienes una persona especializada con un excedente enorme, ¿no? Por tanto, en los dos casos, en el caso en el que esa persona tuviera, o sea, no detuviera su proceso nunca, o sea, si se ha de trabajar 8 horas al día y trabaja todos los días 8 horas de una manera productiva, el esfuerzo que se ha de hacer, o sea, que ha de hacer el resto del grupo para planificarle el trabajo a esta persona es enorme. O sea, en él no estarás gastando, pero estarás gastando en otros perfiles que están alrededor. Con lo cual, en principio, la persona altamente especializada que solo hace ese tipo de trabajo y que no es canjeable por ningún otro, que no puede hacer otro trabajo de otro y ninguno puede hacer el suyo, no es un perfil adecuado para este tipo de empresas. A no ser que sean empresas muy especializadas o que tengan solo un producto, por lo menos se ha de tener en cuenta. Esta tabla pues ayuda un poco a planificar eso. O sea, cuando nosotros tenemos un equipo te dice, oye, vamos a hacer una aplicación tal, tenemos un presupuesto tal y tenemos estas 5 o 6 personas. Pues bueno, tú te vas a la tabla y miras a ver qué cruces hay y de qué manera, o sea, qué perfiles juegan parejos, o sea, de qué manera. Este es un trabajo previo que es fundamental, y sobre todo para evitar los colapsos que se van a producir. O sea, nos vamos a encontrar con colapsos en unos perfiles y con excedentes en otros, ¿no? Entonces hay que intentar optimizar al máximo. En el caso de que hubieran perfiles que no son capaces de jugar en otros roles, hay que formarlos. Este perfil hay que formarlo claramente para ocupar otros roles. Bien, con respecto a los documentos, yo estoy siguiendo la memoria de Miguel Brigos, que ya la vimos en procesos, en las cuales, pues bueno, dice, hay estas fases: pedido, diseño, propuesta, desarrollo, pruebas, entrega, mantenimiento. Hay mucha literatura en la red que habla de otras fases, ¿no? Y que se plantean de otra manera. Depende si el tipo de aplicaciones son más de comunicación, si el origen del equipo o del productor es más del mundo de la comunicación, el mundo de la ingeniería, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que no es demasiado importante la diferencia de estilos. O sea, cada empresa de 10 personas, de estas que hemos dicho, cada empresa de 10 personas es un mundo y se tiene que modelar de la manera más adecuada para aquello que van a hacer o que pretenden hacer, ¿no? También ocurre al revés. Las 10 personas ya existen, esas 10 personas posiblemente solo están capacitadas para hacer un tipo de cosas y no otras. Y una equivocación puede ser aceptar un proyecto o un trabajo que ese equipo no es capaz de llevar a cabo de una manera razonable. Bien, pues tenemos las fases estas y qué documentos se manejan en cada fase. En el documento de Miguel Brigos no es explícito todo esto. Yo os he puesto unos cuadros azul más intenso y azules más claros, ¿no? Cuanto más intenso, más presente está ese documento. Por ejemplo, documentos, pedido, el documento de pedido está en la fase pedido, ¿eh?
Pero el documento de contenidos previo también está en la fase pedido, guión previo está en la fase pedido, oferta abierta está en la fase pedido. En los proyectos que vosotros estáis presentando no se hace muy explícito todo esto, o sea, no hace falta hacerlo muy explícito. Generalmente, o sea, no tiene que ocupar parte de la memoria antes, no necesariamente hace falta que ocupe parte. Cuando llegas a la planificación y el presupuesto lo haces explícito. En este apartado haces explícito, oye, nosotros trabajaremos con estos documentos van a haber unos hitos, ¿no?, en los que se aprueban en algún momento en la planificación y sobre todo se aprueba todo aquello que tiene que ver con las fases. Y bueno, y tú puedes decidir hacer todos estos documentos o hacer menos. Son documentos de gestión, de gestión con el cliente y con tus propios empleados, ¿no? De manera que no pueda ocurrir nunca que tú has desarrollado una cosa que puede haber costado mucho tiempo, que no ha tenido la aprobación del cliente y que no te han dicho que es posible hacerlo tus propios empleados, ¿no? Entonces, se trata de mantener, digamos, esa seguridad en aquello que se está haciendo, en aquellas acciones que se van a emprender, ¿no? Y la guía que propone Brigos, que es la correcta, es la de certificar o validar documentos en un proceso de calidad. Ya vimos también los procesos de calidad, pues bueno, dentro del proceso de calidad de una aplicación pues podríamos tener estos documentos o menos, ¿no? En todo caso, aquí tenéis esta tabla que os relaciona, que vuelve a ser un instrumento en el momento en el que arranca un proyecto y dices, oye, ¿qué de todo esto vamos a hacer, ¿no?, para cada fase, ¿no? Y ya sabes qué carpetas tienes que abrir, ¿no? Qué carpetas tienes que abrir, qué tienes que llenar y quiénes te lo van a tener que aprobar, que sería esta tabla de aquí, ¿no? O sea, quiénes intervienen y te tienen que dar el ok. Aquí he vuelto otra vez a utilizar, aquí utilizo 4 tonos de intensidad. Los azules más intensos es necesario que estén, los azules intermedios, pues casi necesario, depende de la situación, o poco necesario, y el blanco no está previsto. O sea, lo más seguro es que no intervengan, incluso en algún caso podría haber un naranja y mejor que no intervenga, ¿no? Pero no es necesario, o sea, eso lo dejo a criterio del productor. Entonces, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, pedido, pues interviene el cliente, el productor, y los demás, o sea, el director de arte de pruebas y el director técnico intervienen apoyando sobre todo al productor, ¿vale? La fase del pedido es crítica, es una fase crítica. ¿Por qué? Porque te piden mal y tú propones mal y se acabó. O sea, estás volviendo otra vez al ejemplo del canal de Panamá. La empresa, este conglomerado español-italiano, me parece que es brasileño y panameño, este conglomerado ofertó 1.400 o 1.000 y pico millones de euros por debajo de las otras ofertas. Las otras ofertas decían, oye, aquí falta dinero para hacer esto. Posiblemente dijeron, oye, pues nosotros vamos a la baja y vamos a intentar después negociar, que es una manera bastante latina de afrontar los negocios. O sea, pero eso lo hacemos prácticamente las empresas pequeñas, las grandes, las medianas, hay pocas que no lo hagan. Intentas llevarte el proyecto, ¿no? Y para llevártelo, pues intentas optimizar el precio, si es uno de los factores que te ponen como requerimiento, ¿no? Y bueno, pero lo que no puedes hacer es, yo voy a la baja, sé que no lo voy a poder hacer y después ya te pediré más dinero, ¿sabes? Y lloraré. Entonces, este tipo para evitar esa situación de pedido, o sea, en el pedido hay dos cosas, todavía no te lo han encargado, ¿vale? Y en cambio tú estás gastando recursos, entonces has de intentar que los recursos que gastas en el pedido sean los mínimos posibles, o sea, no gastes mucho dinero ni un mes en hacer toda la oferta y negociar el pedido y la contratación con el cliente para que después no te lo contrate, o sea, si gastas un mes de 4 personas en hacer eso, ¿vale? Ya sabes que tienes 10 pedidos al año que mover,
Claro, porque estas personas, si gastas un mes de cada una de ellas, vas a tener 10 meses más de trabajo de ellas, por tanto van a poder hacer 10. Por tanto hay que regular muchísimo y tender a la baja la fase del pedido, pero sin fastidiarla, porque si fastidias ese pedido te condenas, digamos, todo el proyecto después, ¿no? Entonces, bueno, con este criterio, aquí no se dice cómo se tiene que hacer, porque cada encargo es diferente, pero te dice qué personas tienes que tener presentes. En el documento de Brigos no se explicita tanto, o sea, hay fases que se hacen muy explícitas y otras que se quedan en el aire, o sea, que no concreta, que él no acaba de concretar de qué manera se gestiona eso y cómo interviene. Sin embargo, podéis mirar al mismo tiempo que veis esta tabla, mirar los diagramas, los flujos que genera entre los perfiles en cada fase del proceso y, bueno, y intuir qué documentos se atribuyen a cada uno de ellos. O sea, esta transparencia de antes y esta de ahora tienen una base en lo que propone Brigos, ¿vale? Pero una grandísima parte de la aportación es mía. Y es posible, o sea, no es definitivo, sino que es una plantilla de trabajo. Para cada proyecto la deberíamos modelar y tenerla prevista. O sea, si nos lo pintamos, si utilizamos este Excel que yo a vosotros lo doy, lo utilizáis y ahora dices, oye, proyecto tal, pues mira, los perfiles ya no tocaría mucho, puedes añadir alguno, pero nunca quitaría. ¿Por qué? Porque ya tenemos los roles para quitar, ¿no? Entonces, ya sumaremos o anexionaremos perfiles después. Es un error quitar perfiles, porque el trabajo de un perfil necesario alguien lo va a tener que hacer. Eso es el rol. Lo va a tener que hacer. O sea, por ejemplo, si resulta que no tenemos un guionista interactivo y es necesario en el proyecto que empezamos, no tenemos un especialista en guiones interactivos, ese trabajo lo va a tener que hacer el productor, el director de arte, el director técnico, el adjunto creativo, o alguno de los otros. Por tanto, nunca quitaría perfiles. Documentos podemos simplificarlos, o sea, podemos decir, oye, pues mira, lo que debería ir en estos 3 documentos pues lo pondremos en uno. O sea, podemos simplificarlo siempre y cuando tengamos presente que se han de ir cerrando estos temas y que tiene que tener el visto bueno de todo el mundo, ¿no? Y en todo caso, que sepáis que yo he añadido aquí información. O sea, estos cuadros no son una interpretación directa del documento de Brigos, sino que yo he pintado cuadros aquí que no están en ese documento, y les he puesto colores y lo he hecho en función de la experiencia. No importa demasiado que lo haya hecho así, porque lo importante es el instrumento. O sea, esta tabla, vosotros yo creo que conviene manejarla. Bien, y aquí tenemos el cruce de perfiles por fases, o sea, qué personas están presentes en qué fases del proyecto. Bien, en la fase de desarrollo, en principio todo el mundo. Que no tienes animaciones 2D, pues bueno, pues la casilla de animaciones 2D desaparece, ¿no? En la entrega y el mantenimiento depende. O sea, en la entrega y el mantenimiento, por ejemplo, es muy importante el productor. Pero en principio podría no hacer falta nadie más. ¿Por qué? Porque si el productor resuelve todas las incidencias que puedan salir en esas 2 etapas, pues no necesita de nadie más. El resto depende. Si sale una incidencia que afecta al sonido, pues necesitará un ingeniero de sonido, al productor de sonido, a quien sea, ¿no? O al director técnico, o al responsable técnico, al programador. Entonces, el resto son opcionales, ¿no? Entonces, en la fase de pedido, los perfiles que intervienen claramente pues son el cliente, el productor, el director de pruebas, el director técnico, el adjunto creativo o el director de arte. Aquí posiblemente haberme dejado esta casilla es un error. O sea, si identifico algún error, igual os lo corrijo y os lo vuelvo a colgar, ¿no? Bien, este es otro criterio. Vuelve a ser lo mismo. Esto es un instrumento, o sea, tú te lo pintas para tu proyecto, ¿no? Porque se pueden dar circunstancias diferentes en función del tipo de proyecto. Y bueno, y hasta aquí la parte 1, que es un poco una puesta en escena, ¿no? Y ahora vamos a
continuación iniciaré la grabación de la parte 2, que es en la que intentamos ya instrumentalizar la planificación y el presupuesto.